Vecino, Qué milagro, vecino. Buenas pues es noches. que andas volando mucho y luego yo también. Sí, sí, no nos hemos encontrado. Oye, a mí me impresionó, yo nunca había volado por British, que Ajá. usan en sus tripulaciones sobrecargos, usan sobrecargos, algunos ingleses y algunos, pero en este caso, que era un vuelo México-Londres, sobrecargos mexicanos también, ¿no? Sí, tienen una base de tripulantes mexicanos únicamente para hacer el servicio entre México y Londres. Es un poco parecido a lo que tiene Aeroméxico, que si te vas al vuelo que van a inaugurar, por ejemplo, a Seúl o a Narita o cuando tenían el de China, que había sobrecargos pues bueno, más bien como servicio de intérprete también, que eran personas de origen japonés o asiático, ¿no? Entonces, esto pues es un valor agregado finalmente al servicio. Sí, o sea, pero en ese caso eran intérpretes, no eran los sobrecargos. Sí, exacto. Y en este caso, la diferencia está que el sobrecargo puede asistir en la seguridad del vuelo y alguien que no tiene licencia de sobrecargo no puede, por ejemplo, manipular salidas de emergencia, pero sí pueden dar, por ejemplo, servicio, etcétera. No hay líneas aéreas, por ejemplo, que separan a los sobrecargos que pueden atender en caso de una eventualidad contra aquellos que solamente pueden atender a los pasajeros o dar el servicio, ¿no? Sí, incluso en algunas aerolíneas tienen como un gafete, ¿no? Exactamente, De seguridad aérea o alguna, exactamente, dicen alguna, seguridad. alguna manera de ese tipo, ¿no? Exactamente, dicen seguridad y es precisamente eso, ¿no? Porque hay países, en México, por ejemplo, todos los sobrecargos tienen que tener licencia federal, entonces, en el deber ser, todos los sobrecargos deberían de poder asistirte en caso de una eventualidad. Que hay que recordarle a la gente que nos escucha que la labor principal de un sobrecargo es ayudar a los pasajeros en caso de una eventualidad. Esa es su principal Sí, labor. sí, Y en o sea, segundo de lugar la quedaría el servicio. seguridad aérea. Exactamente, y en segundo lugar quedaría como el servicio, el confort, pero siempre, siempre la principal valor es la seguridad y más o menos en la reglamentación mexicana te pide un sobrecargo por cada 50 pasajeros. Oye, ahora déjame llevarte a un tema menos glamoroso. ¿Cómo están Vamos. viviendo las líneas aéreas estos huracanes? ¿Cómo están viviendo Beryl? ¿Qué está pasando en la aviación en los aeropuertos? Fíjate que han sido días, yo te diría que muy, no sé si la palabra sea interesantes para estar volando como piloto, te lo digo, y lo que he comentado con mis compañeros, realmente prácticamente toda la República Mexicana ha tenido zonas de nubosidad, de baja presión, de lluvia, ¿no? Yo en los últimos días he estado en Sinaloa, he estado en Yucatán, he estado aquí en el centro y todos los aeropuertos prácticamente están lloviendo. Y esto pues más que dificultar las operaciones las hace diferentes, ¿no? Limita los pesos, aumenta el viento, por ejemplo. Entonces, pues eso ha sido como que un poquito más retador y amén de que, bueno, ahora con esta entrada que tendremos esta noche del huracán a la península de Yucatán, pues se cancelaron la gran mayoría de los vuelos. ¿En qué se vuelve diferente para el piloto? O sea, tú desde la cabina, ¿en qué pasa en estas épocas de nubosidad, de lluvia? ¿Qué pasa? Pues, mira, principalmente hay que estar cuidando mucho los vientos y la visibilidad. Las lluvias muy fuertes reducen significativamente la visibilidad. Entonces, lo que podría pasar y lo que está pasando, por ejemplo, en la península, es que si todos los aeropuertos tienen características de visibilidad para, digamos, para ver la pista marginales, pues tendrías que encontrar aeropuertos. Siempre tenemos un aeropuerto de destino y un aeropuerto alterno. Entonces, lo que está pasando es que está siendo más complicado encontrar aeropuertos alternos. Entonces, por ejemplo, si vamos a Mérida, el aeropuerto alterno puede ser Cancún, pero en este caso, si están las características muy parecidas, pues estamos ya poniendo Veracruz, Justo, Villahermosa, justo, Chiapas. justo lo que te iba a preguntar, vecino. A ver, hoy yo creo que el aeropuerto de Cancún y el de Mérida tienen básicamente la misma problemática, ¿no? Y el mismo riesgo, básicamente. Sí, no, sí, Chetumal y Tulum y toda la zona, realmente pues lo que tendrás que hacer es buscar aeropuertos alternos mucho más lejanos. Pero, por ejemplo, lo que va a pasar o el pronóstico de esta noche para Cancún, por ejemplo, que fue el que vi, es una visibilidad de un cuarto de milla, es decir, nada. Es una visibilidad completamente reducida y no es por niebla, es por la cantidad de lluvia que va a caer y esta visibilidad no permite que se realicen aterrizajes. Y también otro factor que ese no se puede pronosticar tanto es el viento, que seguramente será muy fuerte. Hay que recordar que los aviones están más o menos limitados a vientos de alrededor de 45, 50 kilómetros por hora, dependiendo del avión. O sea, se vuelve una situación muy complicada, ¿no? Sí, y es por eso que la mayoría de las líneas aéreas, yo creo que responsablemente ha decidido cancelar una gran cantidad de vuelos a la península de Yucatán.
Yo creo que aquí, pues me parece que cada pasajero tendría que revisarlo con la línea aérea, pero las políticas de protección pues han sido activadas, es decir, puedes hablar por teléfono, cambiar tu vuelo y te deberían de reagendar un vuelo próximamente. Entonces, la península prácticamente estará cerrada esta noche, quizá mañana por algún tiempo, y después de eso, de que terminemos con la península, tendremos que ver cómo continúa la trayectoria hacia aeropuertos como por ejemplo Tampico. A ver, y tú como piloto, ¿qué tienes que verificar en estas condiciones? Pues algo importante es el combustible. Por ejemplo, no es lo mismo volar una ruta directa entre México y Mérida o entre México y Cancún cuando hay estas características de la baja presión, que lo que genera son nubes muy altas. Te hablo que el avión va a 35,000 pies y estas nubes se van hasta 50,000 pies, por ejemplo. No puedes volar adentro de ellas. Tú tienes que ir esquivando, tienes que ir cambiando las rutas. Generalmente repercuten rutas más largas y mayor consumo de combustible. Entonces tenemos que estar muy adelantados a tener más combustible para llegar no solo al aeropuerto alterno, sino para llegar al destino, desviándonos. Realmente hay veces que las desviaciones te hacen volar 15, 20, hasta 30 minutos más para un vuelo que te tomaría menos. El otro día me preguntaba mi hijo, que tiene 9 años, como sabes, que por qué no pueden pasar en las nubes. Y yo creo que es una pregunta que de tanto en tanto se hace la gente, ¿no? Sí, mira, son muchas características. Adentro de una nube, y como para que la gente nos entienda, las nubes entre más esponjosas las veamos, entre más bonitas, más peligrosas del avión, ¿no? Entonces, estas nubes que son generalmente muy altas, las que parecen algodón, son las más peligrosas para la aviación, porque adentro de ellas, lo que vemos es, digamos, la franja de vapor externa, pero adentro de ellas hay granizo que incluso puede ser más grande que una pelota de tenis, por ejemplo, y esto afecta muy fuertemente al avión, ¿no? Hay aviones que han entrado estas nubes y que pues terminan muy lastimados del fuselaje, pero además hay tanto movimiento molecular, tanto movimiento de aire, que pues desestabiliza al avión. Hay un accidente muy famoso que fue el del Air France, que volaba entre Río de Janeiro, si mal no recuerdo, y París, iba sobre el Atlántico y entró lamentablemente una de estas nubes, una de estas condiciones, se desplomó, realmente cambió de actitud el avión, es decir, empezó como a perder sustentación y pues lamentablemente terminó en el Océano Atlántico. Era un avión muy grande. Entonces, hoy en día los radares son muy modernos, muy precisos, y no nos dejan, bueno, bien, nos indican en dónde está esta situación para que los pilotos no entremos, ¿no? Ahora, hablando, por ejemplo, de esta noche, de estas características que tenemos, pues muchas veces lo que pasa es que te encuentras muchos núcleos de estos que el radar nos va a indicar que no podemos volar por ellos, rojos, nosotros le llamamos, se pintan de color rojo en el radar, y Oye, empieza a ser vecino, un poco más complicado. ¿esperas tantito? Claro. Ahorita regresamos contigo. Continúo platicando con el capitán José Suárez Valdés, que además es amigo, vecino y experto de este programa en aviación. Entonces decías que el radar les va señalando dónde no pueden pasar dentro de las nubes, ¿no? Exactamente, se pinta de color rojo y ese color rojo es donde no deberíamos, o más bien si entras tienes un gran riesgo de que el avión salga lastimado, y pues creo que ningún piloto lo haría. Sí, no, o sea, ¿y cómo se toma la decisión? No, no sé, recordaba, seguramente tú lo debes tener ahí más claro que yo, de un avión que se descarriló cuando todavía había California, en el aeropuerto de la Ciudad de México, que hubo aviones que se habían quitado de la fila y él sí despegó. ¿Cómo se toman esas decisiones? Que había una lluvia muy, muy intensa. La decisión final de despegar o no despegar es del capitán, ¿no? Y es del piloto, y aquí es donde yo creo que vale la pena hablar, por ejemplo, de la libertad que le dan las empresas en las líneas aéreas, como en la que afortunadamente yo estoy, de poder tener la última decisión, tanto por ejemplo de temas como el combustible que puedo llevar, como de si despego o realizo la operación y no. En este caso, el fenómeno que le pasó a este avión de Aerocalifornia, que es muy común, que ya ha tirado muchos aviones en el mundo, se llama cizalleo, que es cuando el viento cambia repentinamente de intensidad o de dirección. Entonces esto pues disminuye o cambia la sustentación o la velocidad a la que el avión podría despegar aterrizar, y esto es muy peligroso, sobre todo si te encuentras muy cerca del terreno. Hoy en día, afortunadamente, también hay que decirlo, los aviones, ya todos los aviones comerciales tienen una alarma que va sensando en todo momento el viento y te avisa cuando está esta condición, tanto antes del despegue como del aterrizaje. Pero siempre existe la posibilidad que, como te digo, que es viento cambiante, que mientras tú te encuentras en la carrera de despegue o de aterrizaje, es decir, rodando en la pista, pues este viento cambia repentinamente y te encuentres con esta condición. Pues bueno, esa es una de las maniobras que tenemos que hacer sí o sí en el simulador, al menos una vez cada 11 meses aproximadamente.
Ha de ser muy divertido. Oye, querido tocayo, pues te agradezco muchísimo el siempre platicar contigo, porque creo que a veces platicar de estos temas ilustran mucho a las personas, ¿no? Exactamente. Y yo creo que también da tranquilidad, ¿no? Que la gente sepa que tenemos todos estos sistemas y todas estas precauciones para que puedan sentirse seguros cuando deciden viajar con nosotros. Y ojalá que les toques tú de comandante. Sería un gusto que me saluden. Que te pidan que te pidan una selfie. Sigue volando tranquilo, sigue volando seguro, querido amigo. Claro que sí, amigo. Un abrazo a ti, a todos los radioescuchas. Buenas noches. Que te vaya muy bien.